Buenas, buenas. En este video tutorial vamos a hablar y aprender la forma trigonométrica y la forma polar de un número complejo, ¿sí? Entonces, seguime en el razonamiento, como siempre va. Tengo un número complejo, AB, está escrita en forma cartesiana o la podemos escribir en forma binómica, cualquiera de las dos, ¿sí? Este número complejo lo podíamos escribir como un punto y estaba asociado a un vector. Ese vector, atente acá, va a tener un ángulo, ¿sí? Va a formar ese vector un ángulo con el semieje positivo, ¿tá? Según el cuadrante que está, va a ser el ángulo que va a determinar, ¿ok? Bien, entonces si nosotros queremos calcular el seno de ese ángulo, el seno era, seguime acá, cateto opuesto sobre hipotenusa. Este cateto opuesto, ¿sí?, es mi coordenada B, ¿ok?, de mi número complejo. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser B sobre el módulo. A ese módulo lo voy a llamar en este caso R. ¿Está? Por una cuestión de notación, o sea, no pasa nada si escribís módulo de Z, ¿ok? Si nosotros despejamos B de acá, me va a quedar que la coordenada B es igual a R por el seno de ese ángulo que vamos a llamar phi, ¿ok? Podemos llamarle alfa, beta, lo que vos quieras, ¿ok? Bien. Seguimos. ¿A qué es igual el coseno? El coseno del ángulo va a ser igual adyacente, ¿ok? Adyacente en este caso va a ser, en este caso y en siempre, ¿no? Va a ser mi coordenada real, mi coordenada A. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Vamos a escribir A sobre R. Si nosotros queremos descomponer mi coordenada A, no es mía, es de todos. Vamos a escribir R por el coseno de mi ángulo, ¿ok? Entonces acá tenemos algo súper interesante, para mí por lo menos, que en vez de escribir el ángulo, en vez de escribir el número complejo A más BI, ¿sí?, vamos a poder sustituir a A por esto que tenemos acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Seguime en este razonamiento. Me va a quedar R por el coseno del ángulo más B. ¿Quién es B? B es esto, ¿sí? Entonces, me va a quedar R por seno del ángulo I, ¿ok? I porque es mi parte imaginaria. Si nosotros sacamos factor común R, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar R por coseno de phi más seno de phi I. ¿Estamos? Y esto es lo que nosotros llamamos forma trigonométrica de mi número complejo, ¿ok? Y a partir de ahí vamos a operar y vamos a hacer cosas espectaculares, ¿ok? Otro dato interesante, tangente. ¿A qué es igual la tangente? La tangente es igual a seno sobre coseno. No sé si te acordás de esto, pero es igual a seno sobre coseno. Entonces, o también se puede escribir, si no te acordabas de esa propiedad, es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿sí? Entonces, seguime en esto. Ole. Esto es seno sobre coseno. ¿Sí? El seno, ¿a qué es igual? B sobre R. Y el coseno, ¿a qué es igual? A sobre R. Estas R se me van a cancelar y me va a quedar B sobre A, ¿sí? Que es, ¿sí?, adyacente, cuando hacíamos la tangente, si vos no te acordás del seno sobre coseno, fíjate esto, ¿a qué es igual la tangente? La tangente es igual a opuesto, que en este caso es B, sobre adyacente, ¿sí?, que en este caso es A, ¿ok? Bien. Dicho, creo que antes lo dije al revés, pero bueno. Tenemos esto, B sobre A. ¿Para qué te va a servir esto? Para calcular el ángulo, ¿ok? Sí, te doy, ahora lo hacemos con un ejemplo. Bien, entonces, importante esto, forma trigonométrica, necesito el módulo y necesito el ángulo. Bien, estas dos cosas
el módulo y el ángulo es lo que nosotros llamamos coordenadas polares, ¿ok? Y se puede escribir en coordenadas polares como un par ordenado donde la primera coordenada es mi módulo y la segunda coordenada es mi ángulo, ¿ok? Esto se labura después un montón con coordenadas polares, pero nosotros por ahora necesitamos el ángulo y el módulo, ¿ok? Bien, sigo. Entonces te propongo 4 números complejos y vamos a pasarlos a forma trigonométrica. La clave de esto es que vos te imagines en qué cuadrante está, no que te imagines, sino que lo visualices y qué ángulo va a formar, porque la calculadora te da un ángulo que no siempre coincide con el que determina mi número complejo, ¿ok? Bien, arrancamos con esto, igual ahora lo hacemos. Vamos a hacer los módulos de todos, que es lo más fácil. Entonces empezamos. Módulo de Z1. Z1, ole. Z1, módulo, igual, me va a quedar 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto me va a quedar raíz de 8. Raíz de 8 es 2 raíces de 2, ¿sí o no? Entonces, mi forma trigonométrica, yo acá te pongo la genérica de mi forma trigonométrica, va a ser el módulo, que le llamo R, por, ¿sí? Chusmea acá, ¿sí? Arranca con el coseno. Coseno de phi más seno de phi i, ¿ok? Entonces, ¿cómo arranca ¿cómo va a arrancar mi forma? 2 raíces de 2 por. ¿Estamos? Bien. Vamos con el módulo de Z2. Z2, entonces pongo módulo de Z2 es igual menos 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto me va a quedar menos 1 al cuadrado me da 1, más raíz de 3 al cuadrado me da 3. Por lo tanto, 1 más 2 me da 4, raíz de 4, 2. Quiere decir que mi forma va a empezar como z igual 2 paréntesis, ¿sí? Vamos con el tercero. Me va a quedar la raíz módulo de 3 es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Menos 1 al cuadrado más menos 1. Acordate de no poner i acá, ¿eh? Entonces me va a quedar 1 más 1 me da 2, raíz de 2. Perfecto. Entonces, z, este es 1, este es 2, este es 3. Me va a quedar raíz de 2, ¿ok? Sigo. Vamos con el 4. Z4. Módulo de Z4 igual. Me va a quedar 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado raíz cuadrada. 4 al cuadrado me da 16 más 9. ¿Digo bien? Sí, 25. Raíz de 25 me da 5. Entonces, Z4 arranca con 5 por. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pensá esto. El ángulo que determina este número complejo también se lo llama argumento del número complejo, ¿no? Un dato que me olvidé de decirte antes. Entonces, primero focalizo este. ¿En qué cuadrante está? Está en el primer cuadrante. Primer cuadrante. Si está en el primer cuadrante, el ángulo va a estar entre 0 y 90. Seguime en este razonamiento. Después lo pasamos a radianes, que es 2pi, ¿sí? Que ahora te explico rápidamente. Entonces, vamos con, esto es lo primero que tenés que visualizar. Z2, ¿sí? Tiene X negativa, ¿sí? X, o sea, el valor de A, mi parte real es negativa, mi parte imaginaria es positiva. Por lo tanto, ¿sí? Va a estar por acá, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿en qué cuadrante está? Va a estar en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, va a estar entre 90 y 180. Vamos con el 3. Z3, ¿en qué cuadrante está? Z3 está en el tercer cuadrante, ¿tá? Porque tiene los dos negativos. Entonces, mi ángulo va a estar entre 180 y 270. Tercer cuadrante.
Y el cuarto está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Súper, me maté pensando. Bien, cuarto cuadrante. Entonces, está en el cuarto cuadrante, va a estar entre 270 y 360. ¿Ok? Bien. Esto es lo primero que tenés que pensar. Entonces, ahora arrancamos. Tengo que calcular el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo? ¿Sí? Voy a hacer la tangente de mi ángulo, del ángulo buscado, va a ser B sobre A. ¿Por qué? Porque lo deducimos acá. ¿Estamos de acuerdo? Dijimos opuesto sobre adyacente. Bien, entonces, en este caso, ¿qué va a ser? B sobre A me va a quedar 2 sobre 2, que me va a quedar 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Arco tangente de 1 es igual al ángulo buscado. Calculadora, shift tangente de 1 me va a dar 45, ¿ok? 45. Entonces, el ángulo es 45. Pienso, ¿45 en qué cuadrante está? Está en el primer cuadrante. ¿Y el que yo buscaba, en qué cuadrante está? En el primer cuadrante. Perfecto. Entonces quiere decir que no tengo que hacer ninguna transformación. Esto lo voy a pasar a radianes. ¿Cómo se pasaba a radianes? Hacíamos 45, ¿sí? 180 sobre 45. Entonces, 180 sobre, al revés, cualquier cosa estoy diciendo. Hago 45 sobre 180, ¿sí? Porque acordate que 180 era igual a pi o era equivalente a pi, ¿está? Entonces, la fórmula es 45 sobre 180, olé, y me va a quedar un cuarto de pi. ¿Sí? Acordate, pi es 180, 90 es pi sobre 2, 45 es pi sobre 4, ¿ok? Entonces, cuando ya tenemos el ángulo, directamente escribo coseno de pi sobre 4 más, para que te lo pongo ahí, seno de pi sobre 4i. Fin. Y esta es mi forma trigonométrica, ¿ok? Vamos con el segundo. Tangente de mi ángulo, ¿a qué es igual? B sobre A. B sobre A me va a quedar raíz de 3 sobre menos 1, o sea, menos raíz de 3. Entonces, esto me queda arco tangente de menos raíz de 3. Hago calculadora, shift tangente menos raíz de 3. Shift tangente menos raíz de 3. Esto me da, enter, menos 60. Atención, alerta, menos 60. Menos 60, lo voy a escribir acá, menos 60. Si yo me fijo acá, menos 60 me está hablando el menos en los ángulos, lo que me está dando es la dirección, ¿tá? Entonces, menos 60 me está dando esto, ¿sí? Menos 60. Pero yo ¿en qué cuadrante lo quiero? ¿Sí? Lo quiero en el segundo cuadrante. El segundo cuadrante es este que está acá. Quiero el equivalente, ¿ok? Entonces, y esto es, geometría pura. Entonces, si esto es 60 menos 60, ¿tá? Entonces, por opuestos por el vértice, este va a ser 60. ¿Se ve lo que digo? ¿Y qué ángulo estoy buscando? Estoy buscando este que está acá. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer? 180, que es todo, para que te lo marco, 180, ¿qué le tengo que sacar? 60, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a quedar? 180 menos 60. 180 menos 60 es 120. 120 pasado a radianes es 120 sobre 180. 120 sobre 180 me está dando 2 tercios. Quiere decir que el ángulo buscado es 2 tercios de pi más seno de 2 tercios de pi i. ¿Se entiende? ¿Está? Bien. Entonces, vos tenés que fijarte por geometría qué va a pasar, ¿ok? Entonces, vamos con el tercer tercer cuadrante o el Z3. Acordate que el ángulo que yo estoy buscando, va a estar entre 180 y 270, ¿ok? Entonces, empezamos. Arco. Vamos a escribir la tangente directamente. Tangente de
el ángulo. ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? La tangente del ángulo en este caso va a ser -1 sobre -1, ¿ok? O sea que me va a dar 1. Entonces, el ángulo va a ser arco tangente de 1 es igual al ángulo buscado. Pongo shift tangente, hacelo conmigo en la cálculo para que veas. Te da 45. Atención, atención, atención. 45. Vos pones 45 en la forma trigonométrica y es horrible lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un ángulo del tercer cuadrante. Entonces, pasa muy parecido a lo que pasaba recién. ¿Cuál es 45? 45 es este. ¿Sí? Que, por opuestos por el vértice, este es 45 también. ¿Ok? Entonces, el ángulo que yo estoy buscando es este ángulo que está acá, ¿ok? Entonces, ¿qué cuenta voy a tener que hacer? ¿Sí? Perdón, todo este, ¿sí? Todo este que está acá, ¿tá? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? 180, que es esto que está acá, 180, ¿qué le voy a tener que sumar? 45. ¿Se ve lo que digo? Entonces, importante esto, para llegar al segundo cuadrante, 180 menos el ángulo. Para llegar al tercer cuadrante, 180 más el ángulo. Entonces, ¿qué cuenta voy a tener que hacer? El ángulo buscado, cada vez el ángulo, la letra griega se me va deformando, es 180 más 45. Esto me da, si no me equivoco, 225. ¿Digo bien? Sí, 225. 225 en radianes, ¿qué voy a tener que hacer? 225 sobre 180. Esto me da 5 cuartos. Entonces escribo acá coseno de 5 cuartos de pi más seno de 5 cuartos de pi. Listo, fin. O sea, la clave es ver en qué cuadrante está, ¿ok? Porque la calculadora te ayuda, pero no te ayuda tanto. Vamos con este. ¿Qué ángulos voy a estar buscando? Un ángulo entre 270 y 360. Vamos a ver qué me da la calcu, ¿ok? Entonces, arrancamos. Tangente. ¿Tangente de qué? De B sobre A. En este caso, menos cualquier cosa estoy poniendo. Ya estoy limada. No le voy a echar la culpa a los tutoriales. Estaba limada antes. Para que me dispersé. Tangente del ángulo, ¿a qué es igual? Menos B sobre A. Entonces, arco, tangente, ¿de qué? De menos 3 cuartos. ¿Por qué no hice la tabla más grande? Bien, shift tangente, ¿de qué? Menos 3 sobre 4. Hacelo conmigo, dale. ¿Qué te dio la calcu? ¿Sí? Te dio un ángulo espantoso, pero está bueno verlo. Menos 36,86, ¿te da eso? ¿Sí? Ese ángulo, seguime acá, ¿en dónde pertenece? Te está dando esto. ¿Estamos? Menos, ahora lo paso a grado, minuto y segundo, pero escucha esto, ¿sí? Me da menos 36,86, ¿ok? Entonces, si vos haces esto, yo lo que quiero es este ángulo que está acá. ¿Ok? Todo ese ángulo que está acá. Ahí. Este ángulo que está acá. ¿Tá? Entonces, a 360 grados, ¿qué le voy a tener que sacar? Este que está acá. ¿Ok? Entonces, la cuenta que voy a tener que hacer es 360, para que te la escribo acá, 360 menos ese ángulo, que en este caso es 36,86. ¿Ok? ¿Esto qué te va a quedar? ¿Sí? Esto te va a quedar 323 y puedo pasarlo a grado, minuto y segundo, pero como lo quiero pasar a radianes, ahora lo vamos a calcular. ¿Sí? Entonces es 323,13 grados. ¿Ok? ¿Cómo paso esto a radianes? Como no es un grado concreto, ¿sí? Lo que yo voy a tener que hacer es, ¿cómo hacíamos antes? Hacíamos el ángulo dividido 180 y le poníamos pi, ¿ok? Bien, ahora voy a hacer lo mismo, ¿está? Entonces me va a quedar, la cuenta sería 323,13 sobre 180 y eso multiplicado por pi,
¿ok? Pero como me va a dar con decimal, entonces hago esto dividido 180. No me va a quedar fracción hermosa. Me va a quedar 1,79 pi. ¿Sí? Lo puedo escribir así, como 1,79 pi. ¿Tá? Entonces escribo, espérate que me perdí, ahí está, coseno de 1,79, horrible este número, pi, más seno de 1,79, ole, ¿por qué puse 8? 79 pi i. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ojo a qué ángulo, a qué cuadrante pertenece, ¿sí? Ojo a qué ángulo pertenece. ¿Qué más? Nada más, si no me equivoco. Listo, dicho esto. Entonces, por ejemplo, te tiro otra. ¿Qué pasa si A es 0? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si A es 0? No necesito hacer arco tangente, directamente lo graficás y te fijas qué ángulo es. Ojo con eso, ¿ok? Bien, eso por un lado. Bien, y después, si yo tengo la forma trigonométrica y quiero llegar a la binómica, directamente hago distributiva y me voy a quedar con el valor de A y B, ¿ok? Bien, bueno, dicho esto, ahora sí, espectacular. Ahora te toca a vos. Chau, chau.